Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la ya última sesión del seminario Los 5 sentidos en la diversidad de las artes. Hoy nos centramos en el sentido del olfato y la sesión va a estar moderada por Nicolás Casas Calvo, que es investigador en formación en el consorcio Musaccess y contratado predoctoral de FPU del Departamento de Musicología de esta facultad. Antes de darle paso, quería agradecer a los ponentes de hoy el haber venido y aceptar nuestra invitación hoy y también comentar una cuestión de organización. Entre hoy y mañana recibiréis un correo con la encuesta de satisfacción para que la cumplimentéis la mayor gente posible. A nosotros nos viene muy bien porque nos ayuda a ver en qué cosas podemos mejorar, qué cosas hemos acertado, etcétera. Y en ese correo también os vamos a incluir las instrucciones de cara a las personas que pueden optar al crédito y os mandaremos también el ejercicio que tendréis que devolvernos y los plazos para poder optar a él. El tema de los certificados de asistencia, también os enviaremos un correo más adelante cuando estén todos preparados para que podáis venir a recogerlo en el horario que os indiquemos. Y por mi parte nada más, muchas gracias y comenzamos la sesión. Muchas gracias Tomás por la presentación. Bueno, como comentaba Tomás, hoy vamos a dar lugar también a la última de las sesiones de estos 5 sentidos que hemos organizado este año. Si recuerdan aquellos que han venido el año anterior, habíamos cerrado también la sesión, o las 5 sesiones de los 5 sentidos, con el sentido del... No se oye bien. Disculpen, se oye mejor ahora, ¿no? Si recuerdan aquellos que habían venido el año pasado, habíamos cerrado también las 5 sesiones de los 5 sentidos del año pasado que estaban orientados al Museo del Prado con el sentido del olfato. Y reflexionábamos también acerca de la importancia, a veces un poco vedada, del propio sentido del olfato, siempre en detrimento de los otros sentidos, sobre todo del de la vista, del oído, sin los cuales nos parece prácticamente imposible una vida cómoda o una vida corriente, ¿no? Y el olfato quizás siempre queda un poco más relegado, ¿no?, ante lo visual o lo auditivo, ¿no?, al igual que pasaba con el gusto. Sin embargo, ha tenido una presencia y una importancia fundamental, ya no solo a nivel biológico, ¿no? Al fin y al cabo el olfato es una de nuestras principales herramientas de protección cuando algo huele mal, cuando algo está podrido, cuando algo no es una de las... sino ya también a nivel cultural, ¿no? Sabemos que uno de los regalos, por ejemplo, que hacen los magos al niño Dios es el incienso, precisamente, ¿no?, que es un elemento que tendrá una importancia fundamental en todas las ceremonias, ya desde el periodo antiguo y, por supuesto, durante toda la cristiandad. Por tanto, el olfato complementa también la experiencia sensorial, la experiencia artística, fruitiva. Y quizás justamente por esa doble faceta más técnica, muy técnica, y también artística, hoy tenemos una mesa excepcional, ¿no?, con 2 personas, una persona en representación de varias y 2 personas que nos van a hablar de cosas muy distintas, pero también muy relacionadas. Bueno, presento en primer lugar al doctor Jesús Pala Paul, al que acompañan también la doctora María José Pérez Alonso, que no ha podido estar aquí, pero que también participó, la doctora Isabel Pérez Ruzafa, con la comunicación que va a presentar el profesor Palás, titulada Los jardines, un arte efímero con los aromas del recuerdo. Todos ellos son profesores de la Universidad Complutense, del Departamento de Biología Vegetal 1, Botánica y Fisiología Vegetal, y además de compartir departamento, imagino que también en líneas de investigación comunes, la doctora Pérez Ruzafa es la encargada de la colección de etnobotánica de esta universidad. Como ustedes saben, tiene una orientación al estudio de las relaciones, ¿no?, entre el hombre
y lo orgánico, lo vegetal, ¿no? Todos aquellos elementos. Entonces, rápidamente, los que sean, aparte, aunque sea una cuestión de biología o de ciencias, los que somos de humanidades, pues los que sean de arte, rápidamente les vendrá a la mente todo el material orgánico que se utiliza para el arte, los que somos músicos, por supuesto los instrumentos, y todo eso son varias facetas, ¿no? de los grandes grupos, 10 grupos, ¿no? que trabajan en el museo, ¿no? entre instrumentos musicales, pero también alimentación, cestería, ¿no? toda aquella interacción del hombre a lo largo de la historia con lo vegetal, ¿no? con lo orgánico. Así que bueno, sin quitarles más tiempo al doctor Palá, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás, por la presentación. Y yo, perdonadme, pero no soy de ubículo sentado, entonces estaré un poco desplazándome por aquí. Simplemente para saber que estamos despiertos, voy a un poco repetir lo que ya nos ha comentado Nicolás. La propuesta que nosotros hacemos son los jardines, un arte efímero con aromas del recuerdo. Y antes de empezar, queríamos agradecer en primer lugar a Musacés por invitarnos y especialmente a Ángel Pazos a esta conferencia, y esperamos aportar nuestros pequeños saquitos de olor a lo largo de la conferencia. Esta charla la hemos preparado, como ha comentado Nicolás, la doctora María José Pérez Alonso, que por motivos laborales no ha podido estar aquí hoy con nosotros, la doctora Isabel Pérez Ruzafa, que como también han comentado es la directora de la colección de etnobotánica de la Complutense, y yo mismo, Jesús Palapaul. Bueno, y una vez hechas las presentaciones, pues para haceros un poco un indicativo de lo que va a ser esta charla, en esta diapositiva presentamos de forma esquemática los puntos más importantes que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra charla. ¿Vale? Como vamos a ir uno por uno, pues en principio no me detengo en ellos. El primero de ellos hace referencia al olfato como el sentido que evoca. Nos ha comentado Nicolás, y muchos de vosotros estuvisteis en la conferencia del año pasado, en la cual se comentaba que muy probablemente de los órganos de los sentidos, el olfato muy probablemente podía ser considerado como la Cenicienta. Sin embargo, nosotros estamos aquí justamente para demostrar lo contrario o tratar de pensar de forma diferente. ¿Por qué lo decimos? Porque en principio el sentido del olfato es el que más memoria tiene. De hecho, de los 5 sentidos con los que percibimos la realidad, es el que mayor memoria tiene y el que evoca mejores sentimientos, o que evoca de una forma más real los sentimientos. ¿Por qué ocurre esto? Pues en principio ocurre porque el sistema del olfato, el sistema olfativo, es el que está más cerca del hipocampo, que es la zona cerebral encargada de la memoria. Y además, el olfato también está conectado directamente con el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, la parte cerebral encargada de las emociones. ¿Qué ocurre? A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, o bien cuando estamos lejos de casa, en un viaje, en unas vacaciones, dando un paseo por algún sitio, que de repente un aroma nos despierta el interés. Nos despierta el interés, pero de una forma más o menos como irracional, de tal forma que somos capaces de rememorar o viajar en el tiempo a épocas pasadas en las que decimos, ay, ese es el puchero que me hacía la abuela en casa, o justamente ese es el aroma que recuerdo yo. Entonces, el olfato es el encargado de rememorarnos a esas historias de una forma que somos capaces de vivir el momento, las sensaciones y los sentimientos. Nosotros no queremos ser menos, y en principio no sé dónde están nuestras compañeras que nos van a echar una mano. Nosotros no queremos ser menos, y no todos, mucha gente aquí es muy joven, los que tenemos algunos años más, pues vamos a tentaros a ver si con la primera de nuestras propuestas os evocamos a aquellas épocas infantiles en las que todos, yo creo que hemos jugado a ver si conseguíamos hacer de forma casera el mejor chicle de menta, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo voy a seguir con la charla, pero os van a repartir nuestros saquitos de olor para ver si efectivamente podéis rememorar épocas más o menos interesantes. Esto que en principio nosotros hemos experimentado todos y cada uno de nosotros en algún momento,
lo saben también los dirigentes de diferentes empresas. Tanto es así que hay una tendencia, que es lo que se denomina el marketing aromático o sensory braiding, que lo que hace es poner de manifiesto ese interés por los olores que despierta nuestra memoria y nos evoca nuestros sentimientos. Seguro que a nosotros nos ha pasado en incontables ocasiones que hemos pasado por alguna tienda cercana, o bien una pastelería, o bien una tienda de café, que automáticamente nos rememora algún acontecimiento o nos evoca a entrar para consumir. Lo que os decía, este mecanismo de marketing aromático lo pusieron de manifiesto una compañía de vehículos, que no voy a decir la marca, cuya filial, en principio, quería aumentar las ventas de los coches de segunda mano e invirtió gran capital en conseguir el olor a coche nuevo. En principio la idea es decir, vale, no todo el mundo se puede comprar un coche nuevo y sobre todo de alta gama, pero evocando esa sensación en el coche de segunda mano de entrar y oler a nuevo es como recrear esa sensación de comprar un coche nuevo. Por todo esto, nosotros creemos que si volvemos a mirar a la Cenicienta, efectivamente el olfato es el sentido de la Cenicienta, pero en el estricto sentido de la palabra, de tal forma que la Cenicienta, junto con el olfato, se convierte en princesa. Dicho esto, nosotros vamos a hablar, o nuestra propuesta es el jardín o el arte de recrear la naturaleza. Pero si vamos a hablar de jardines, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es un jardín. En principio no queremos entrar en controversia con nadie, con lo cual directamente hemos acudido a la RAE para que nos diga las acepciones que recoge. Nos hace referencia tanto a la etimología de la palabra como que lo define atendiendo a terreno donde se cultivan las plantas con fines ornamentales, y la otra acepción, terreno destinado para cultivar las plantas que tienen por objeto el estudio de la botánica. Pensad que en principio, como os he comentado, esta es la acepción de la RAE y es una acepción real y actual, pero que a lo largo de la historia ha cambiado. De tal forma que si queremos hablar de jardines, ya sabemos lo que es un jardín, nos quedamos con una de las definiciones, da igual cuál, en principio recogida por la RAE, pero lo que nos planteamos es, vale, jardines. Pero, ¿qué tipos de jardines? ¿Cómo puedo clasificar esos jardines? Pues, en principio, nosotros no vamos a hablar de todos los jardines, pero sí, todos los de los que vamos a hablar son jardines. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que podemos hacer es una clasificación en cuanto a los jardines que existen y voy a dar concretamente ligeras pinceladas para no entretenerme excesivamente con ellos. Entonces, los primeros de los que vamos a hablar son los jardines sostenibles, que en principio lo que tratan de utilizar son plantas relacionadas o en ambientes próximos donde se ubica ese jardín, normalmente aterrazados, para asegurar o recoger de la mejor forma posible el agua y que no sea el regadío un coste excesivo. Otro de los jardines de los que podemos hablar son los jardines de secano, en los cuales pues, la principal característica que tienen es efectivamente el ahorro de agua. Normalmente son plantas que aguantan perfectamente la sequía. Automáticamente, cuando hablamos de jardines de secano, nos evocan estas plantas cactáceas o estos cactus, pero queremos poner de manifiesto que tampoco es única y exclusivamente esto. Nosotros estamos en una región, por desgracia ahora este verano lo sabemos, con una sequía más o menos bastante grave, en la cual nos podemos encontrar plantas mediterráneas que están perfectamente adaptadas a la sequía y que nuevamente todos hemos dado un paseo por el campo, hemos tocado una lavanda, hemos tocado un romero y esos aromas nos despiertan o nos descubren o nos rememoran épocas en las que a lo mejor nos queríamos volver a ver. Otros de los jardines de los que podemos hablar son los jardines acuáticos. Como elemento principal, claro está, sería el agua y en principio aquí lo único que hay que tener son conocimientos para el manejo de los estanques, tanto su limpieza como su drenaje, para que en principio estos jardines se puedan mantener durante bastante tiempo. Otro de los jardines a los que podemos hacer referencia son los jardines tropicales, que automáticamente sale de la idea de la selva en casa. Todos en algún momento hemos planteado, hemos pensado, o muchos de nosotros tenemos plantas de interior. Las plantas de interior que tenemos en casa, normalmente más o menos grandes y con hojas frondosas, vigorosas, grandes, la mayoría de los casos son plantas de origen tropical. Junto con estos,
uno que enseguida nos va a llamar la atención son los jardines verticales. Es pasar esa naturaleza horizontal a una pared o a una disposición vertical en la cual se hace muy llamativo y muy vistoso los diferentes elementos que lo componen. La única peculiaridad de los jardines verticales es que necesitan plantas que desarrollen poca raíz y que necesiten poco sustrato, porque pensad pues, que no tenemos mucho margen de maniobra para trabajar con ellos. Además de estos jardines, se conocen desde muy antiguo, luego lo veremos, pero han llegado o se han plantado desde hace relativamente poco tiempo en la zona occidental y serían los jardines orientales. Dentro de ellos destacamos dos: el jardín Feng Shui, que sería el jardín originario de China, en el cual pues, van a predominar las estructuras más o menos circulares y los que me evocan zonas de tranquilidad, de sosiego, mentalidad, pues desconectar un poco con la realidad. Y junto con el jardín Feng Shui tenemos los jardines japoneses, que en principio estarían basados más o menos en la misma concepción y haciendo referencia nuevamente a elementos como agua y diferentes tipos de especies vegetales. Junto con esto tenemos que hacer referencia al jardín árabe, ¿vale? El jardín árabe, que en principio va a ser el que evoca o el que ha servido de inspiración para muchas de las culturas en cuanto al desarrollo de jardines, y en principio lo que nos vamos a encontrar es que aquí estarían relacionados varios temas. Por una parte, la cerámica va a tener, aunque parezca algo que no nos llama la atención, la cerámica va a tener importancia, también las plantas aromáticas y sobre todo, como tenéis aquí, el ejemplo, el agua. El agua va a ser un factor principal en el cual va a estar en la zona central del jardín y evoca pues, también diferentes situaciones. Tanto es así que si nuestras compañeras nos ayudan con la siguiente opción, dado la época que estamos del año, comprenderéis que no hemos sido capaces de coger flores de azahar, pero esperamos que nuestra propuesta os pueda evocar o bien al patio de naranjos de Córdoba o alguna circunstancia que hayáis vivido relacionada con las flores del azahar o los jardines de los cítricos en general. Los dos últimos jardines de los que vamos a comentar serían el jardín inglés, que en principio es jugar con la naturaleza de forma como distraída, es decir, quiero pero no puedo, pero lo dejo ahí, y también va a tener de manifiesto en principio extensiones, árboles y la aparición de estatuas. Y por último, a los que hacemos referencia serían los jardines franceses, que aquí vamos a ver que pierden un poco de importancia lo que es la aparición de las flores en general en esos jardines y sin embargo ganan presencia los arbustos, tanto de boj o de otras especies, que lo que hacen sobre todo es hacer sistemas que sean simétricos, porque la idea, además de poder pasear por ellos, es observarlo desde, en principio, esos palacios o esas casas majestuosas. De momento, esto sería un pequeño esbozo de los típicos de jardines que hay, pero dado que estamos en la Facultad de Geografía e Historia, también nos ha parecido interesante que yo me enrollo con las persianas, hacer un pequeño recordatorio cronológico de la aparición de los jardines. ¿De acuerdo? Entonces, los jardines en las distintas culturas lo que nos van a evocar son diferentes sentimientos, diferentes memoria histórica, y vamos a hablarlo de ellos desde el punto de vista cronológico. Para empezar, haremos referencia a los jardines egipcios. Todos somos conscientes de que la domesticación de las plantas para el cultivo, en principio, se remonta a miles de años atrás, pero las primeras referencias históricas que hay en cuanto a jardines ornamentales se conocen en las tumbas de los egipcios. En ellas se representan, como podéis ver en la imagen, en principio estanques en los cuales pueden vivir aves, pájaros y sobre todo plantas, y normalmente están circundados por palmeras o acacias. En principio hay también plantas aromáticas, plantas o árboles frutales, pero nosotros hemos querido destacar principalmente 3 de ellas, simplemente por el uso que se les daba. Por una parte, el primer caso, el loto azul o Ninfea cerúlea,
que está considerado o era venerado por los egipcios como el loto sagrado y que se utilizaba tanto en perfumería como en aromaterapia. Otra de las plantas que se utilizaba, otro loto, el loto blanco, Ninfea alba, en principio se utilizaba simplemente por sus propiedades medicinales, aunque mayoritariamente se cree que era de uso ornamental. Y por último, uno que no podemos dejar de nombrar, aunque no evoca en cuanto a los sentidos del olfato, pero sería el papiro, ¿vale? El papiro, Cyperus papyrus, que no solamente se utilizaba para desarrollar los papiros y la escritura en él, sino que también servía, como pone aquí, pues para la realización de cuerdas, zapatos o velas de barco. A continuación pasamos a los jardines persas. En principio, uno de los que voy a hacer referencia es que más o menos históricamente se habla de que Darío el Grande tuvo un jardín que era la envidia. En principio estaba más o menos descrito en torno al 575 años antes de Cristo, y lo que nos vamos a encontrar es que estos jardines en principio tenían más o menos cierta simetría y tenían dos ejes, un eje horizontal y otro vertical, haciendo cuadrículas que en principio se compartimentalizaban y concurrían en el centro, normalmente en una fuente o en un elemento con agua. Algunas de las especies que nos podemos encontrar en estos jardines, si nos importa, serían los cipreses, normalmente avenidas o puestos en hilera, Cupressus sempervirens. El mirto, que en principio ha sido utilizado también como ornamental porque permite su modificación o hacer formas geométricas sin que sufra demasiado la planta. Lentisco, madroño o una especie más o menos representativa de alguna de nuestras provincias del sur de España, pero originaria de estas zonas, como es el granado, Puccinia granatum. Y también, por mencionar alguna especie más, pues las adelfas silvestres, concretamente Nerionoleander. Serían algunos de los elementos que nos pueden evocar o nos pueden plantar en épocas pasadas. A partir de estos jardines en Mesopotamia y Persia van a ser los que sienten más o menos las bases para lo que van a ser los jardines árabes, de los que ya hemos comentado y no voy a repetir. Otro de los jardines que merece la pena comentar son los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia están considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y en principio se desarrolló, como tenéis puesto aquí, en el siglo VI a.C., en la época de Nabucodonosor II, que pese a que dicen que no hay hombres románticos, pues aquí el monarca correspondiente recreó estos jardines para hacer a su mujer que no echase de menos su tierra natal o las montañas. En principio, dentro de estos jardines destacar pues, palmeras del tipo de dátil o del tipo coco. Y simplemente como anécdota, no está claro, vosotros sois de historia, sabéis mucho más que yo de esto, si realmente estos jardines existieron o no. Pero lo interesante es que lo de los jardines colgantes de Babilonia realmente es una mala traducción de un vocablo griego y de un vocablo latino o del latín, que no hacen referencia a que estuviesen los jardines colgados como tal, sino que realmente eran que rebosaban. Y si veis aquí en estas representaciones es que estaban puestos como terrazas y efectivamente parece que rebosan, pero realmente no eran colgantes. A partir de aquí lo que nos vamos a encontrar es el desarrollo de la jardinería con las influencias que hemos visto hasta ahora, y destacan los jardines de Grecia en la posalejandría, y en principio todos conocemos pues, más o menos en la antigua Grecia o en Atenas las grandes extensiones o los caminos en principio que estaban circundados tanto con árboles como con estatuas. Y en principio lo que vamos a ver o que representa estos jardines es que son más de tipo religioso que de esparcimiento. A partir del siglo XVI lo que nos vamos a encontrar es que los árabes en España van a tener una práctica de la jardinería y desarrollan todo lo que es este arte, haciendo referencia a esos jardines con unas peculiaridades más o menos concretas que rememoran los designios del Corán y van a estar más o menos planteados con una serie de circunstancias que, bueno, como he nombrado antes un poquito, pues tampoco voy a hacer mayor hincapié en ellos.
Por la misma época aparecerían lo que hemos dicho antes, los jardines chinos y dentro, o como versión de ellos, los jardines japoneses, dentro de los cuales hay en principio dos movimientos. Uno de ellos que hace referencia a los jardines Kautikiriyama, que serían jardines minimalistas, y por otra parte los jardines Zen, que son los que se denominan Iraniwa. Por último, a partir del Renacimiento, lo que nos vamos a encontrar es que se desarrollan a partir de los jardines de estilo italiano, en los que se va a coger esa influencia en la que se dejan tanto las plantas con flores o las plantas en principio vistosas, con colores muy llamativos, para pasar a hacer jardines representativos con plantas leñosas que permitan hacer setos o diferentes estructuras vegetales. De esos jardines italianos recogen la influencia tanto los posteriores jardines ingleses y franceses. Y por último, simplemente mencionar que a partir del siglo XXI se plantea la planificación urbanística en las ciudades, poniendo de manifiesto muy vivamente los jardines para el uso y disfrute de la población. Pero claro, si estamos hablando de jardines, rememorar sentimientos, épocas, y nos planteamos, ¿existen los jardines aromáticos, el rincón de las aromáticas y los rosales, los jardines de los 5 sentidos? Si echamos un poco la vista atrás o tratamos de meditar, me quedo con la palabra meditar, vamos a ver que cada uno de los jardines que he mencionado, aunque haya dado pinceladas, todos ellos tienen de manifiesto, nos ponen de manifiesto el agua, va a hacer ruido, con lo cual tenemos ahí el sentido del olfato, nos vamos a recrear la vista con cada una de las plantas que tenemos, podemos hacer uso de esas plantas, como ahora veremos, con lo cual no avanzo nada, aunque ya lo habéis dicho, o ya lo he dicho, mejor dicho, y además nos quedaría el tacto, pues en los jardines. Es verdad que sí somos muchos y estamos tratando, pero qué mejor acercamiento al jardín por medio del tacto. Pero ¿qué ocurre? Nos hemos quedado con la palabra meditar. Si tenemos que meditar, ¿qué mejor momento o qué mejor lugar que meditar que un monasterio o un convento? ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros no se nos pueden pasar por alto los jardines monásticos. Los jardines monásticos y como representación la planta que tenéis aquí descrita del monasterio de San Gal, que no coincide con el monasterio en su localidad porque parece que no se llegó a cabo, pero sin embargo casi todos las construcciones religiosas a partir de esa época lo utilizaron como referente. Dentro de este jardín, dentro de este plano, lo que nos va a llamar la atención, y hay estudios sobre el mismo, son que aparecen diferentes tipos de jardines dependiendo de los distintos usos que los monjes hacían de ellos. De tal forma que podemos destacar lo que era el hortus, o lo que es lo mismo el huerto, que se ubicaba en esta zona que tenéis aquí del plano y que en cada una de estas terrazas correspondía a una planta de las cuales ellos cultivaban y aprovechaban. Nosotros no hemos querido poner toda la retahíla de especies, hemos puesto algunas de ellas que automáticamente sabemos que tienen olores más o menos característicos, como pueden ser las cebollas, los ajos, el eneldo, la lechuga, el apio, bueno, las que tenéis aquí. ¿Qué ocurre? Que no solamente se conformaban con tener el hortus, sino que tenían también lo que denominaban el vergel, ¿vale? El vergel que estaba o coincidía con lo que era el cementerio del monasterio. Y lo llamativo de este caso es que ponen de manifiesto que había que cultivar 13 especies frutales, nosotros tampoco las hemos puesto todas, pero haciendo referencia un poco a el enigma el dogma cristiano que la vida proviene de la muerte, de tal forma que los árboles plantados en este cementerio, las raíces se metían en las profundidades en el reino de los muertos, pero por otra parte las partes aéreas estaban prácticamente en contacto con Dios porque tocaban el cielo y a su vez los frutos de los que se alimentaban eran un inicio o era una rememoración del árbol de la vida. Pero claro, nosotros estamos hablando de los jardines de los 5 sentidos. Nos faltaría uno de esos jardines que era el jardín de los herbolarios. El jardín de los herbolarios se ubicaba en esta zona de aquí y justamente coincidía con lo que era la enfermería y la casa del médico. Y no era casualidad, sino que normalmente en estos conventos, normalmente el que se ocupaba del jardín de
o el que era el herborista por aquel entonces, actuaba como médico y farmacéutico. Y dentro de estas plantas, pues destacar algunas de ellas, como pueden ser la salvia, la ruda, el hinojo, el comino o el romero. Y aquí, si hacemos otra vez, en principio, una vuelta o un guiño a nuestros saquitos de olor, veremos que son dos aromas completamente diferentes y que uno prácticamente enmascara al otro. Para gustos los colores también se dice, pero veréis pues eso, que tanto el comino como el romero tienen dos aromas que son muy fáciles de identificar. Es que quiero hacer un poquito de tiempo porque si no se les va a juntar a las pobres el trabajo. Entonces, pues bueno, esto en principio es un pequeño resumen cronológico en cuanto a los jardines, pero nos faltaría una de las especies que seguro que más de uno está echando de menos o que no hemos mencionado hasta ahora. Entonces, ¿qué especie resulta imprescindible en un jardín por su belleza y aroma? ¿O a quién no llega el 14 de febrero y espera algo? ¿No? Pues en principio ese algo que nosotros normalmente nombramos vulgarmente como rosa procede de la rosa china, Rosa chinensis, que en principio se ha utilizado, si dais abasto nos importa, la siguiente también. Que en principio se utiliza pues para hacer diferentes estructuras, y lo llamativo o lo curioso de esta especie, concretamente Rosa chinensis, variedad espontánea, es que, como su propio nombre indica, es originaria de China. En China se conocía el cultivo y el manejo de estas flores desde hacía mucho tiempo, pero lo curioso es que lo denominaban la rosa de repetición, porque lo que consiguieron fue que apareciesen sucesivas floraciones o que apareciesen muchísimas flores dentro de una misma planta. Lo curioso del tema es que esta especie, que tenemos más o menos asimilada, fue descrita por un botánico inglés en su variedad espontánea en unas zonas más o menos inaccesibles de China en 1914. Y, sin embargo, aunque se han dado citas posteriormente, no es hasta 1983 cuando otro botánico, en este caso japonés, la localiza en unas zonas también de China. Bueno, y visto esto, o planteado esta situación, lo que nosotros queríamos poner de manifiesto es, muy bien, los jardines, los aromas, volvemos la vista atrás, nos evoca situaciones, momentos, pero la pregunta del millón, o mejor la pregunta del millón, la diapositiva de los porqués. ¿Por qué huelen las plantas? Todos vosotros habéis tenido alguno de los saquitos que habéis pasado por delante, los estáis oliendo y efectivamente estoy detectando ese olor, esa fragancia. ¿A qué se debe ese olor, a qué esa fragancia? Pues se deben a los metabolitos secundarios de las plantas. Y decimos nuevamente la diapositiva de los porqués. ¿Por qué secundarios? Pues esos metabolitos se denominan secundarios porque la planta los produce, ahora veremos para qué o si tienen algún sentido que los haga, pero no son vitales en el desarrollo de la misma. Pueden completar su ciclo perfectamente sin desarrollar estos metabolitos, pero sin embargo suponen un coste energético y un esfuerzo realizarlos, con lo cual, en principio, esperemos que tenga alguna finalidad. Además, podremos preguntarnos más cosas. Vale, huelen las plantas, se deben a los metabolitos secundarios, pero ¿dónde se producen esos metabolitos secundarios? Pues los metabolitos secundarios en las plantas principalmente o mayoritariamente los vamos a encontrar en las partes aéreas, pero también las partes subterráneas, los rizomas, las raíces, son capaces de generar ciertos tipos de metabolitos secundarios que van a tener o van a estar íntimamente relacionados con el aroma de las plantas. Y hablando de las partes aéreas, normalmente se acumulan, ya acabó, se acumulan en lo que denominamos tricomas o glándulas de aceite. Estas son unas unas imágenes hechas al microscopio electrónico de barrido y coloreadas, en las cuales se ven las diferentes morfologías que pueden tener los tricomas, y que no me entretengo más porque vamos un poquito mal de tiempo. Y todo está claro, metabolitos secundarios, los genera las plantas,
¿Por qué los genera la planta o de dónde vienen esos metabolitos? Pues esos metabolitos secundarios en principio se describen o son lo que se denomina normalmente terpenoides, bencenoides o fenilpropanoides, y hay descritos en torno a 1700 compuestos distintos que provienen de rutas metabólicas complicadas y extrañas, que no voy a martirizaros aquí con ellas, pero que son compuestos de bajo peso molecular que tienen una peculiaridad, que se liberan a la atmósfera con bastante facilidad, y eso permite que nosotros detectemos sus aromas fácilmente. Están descritos en más de 90 de las familias de plantas con flores que conocemos. Pero volviendo la vista atrás, desde el punto de vista funcional, la planta, ¿para qué lo produce? Pues hay dos factores fundamentales que todos conocemos y que seguro que hemos visto algún documental de la 2 en lo que nos ha puesto, que sobre todo muchas de las plantas, ¿para qué lo utilizan? Para atraer polinizadores. Tanto es así como que hay algunas que son monoespecíficas. Hay algunas orquídeas que solamente tienen un único vector o un único insecto que las poliniza. Pero además también pueden servir esos compuestos con funciones para dispersar sus frutos. Sabemos que las frutas, según madura, va cambiando de olor. Ese olor es capaz de atraer a los animales que son capaces de dispersar las semillas. Por último, podemos encontrarnos compuestos alelopáticos que normalmente los exsudan o los generan o los segregan las raíces, que van a inhibir el crecimiento de otras especies, de otras semillas, para, en principio, afincarme en el terreno y pues hacerme fuerte donde estoy creciendo. Y de igual forma podemos utilizar esos compuestos fenilpropanoides como una crema solar natural de las plantas que les protege de la radiación ultravioleta, y a su vez, esto es simplemente la ley evolutiva y la reina roja, corro mucho para estar en el mismo sitio, esos mismos compuestos los van a utilizar otras plantas para detectar dónde aparecen, para poder ir o alimentarse de ellas o a parasitarlas, como es el caso de los orobanques. Pero bueno, visto esto, también comentaros de forma rápida que la utilidad o estas plantas que utilizan esos compuestos tiene su función para ellos, pero nosotros, que no somos tontos, también les damos aplicación. Los aromas, las esencias, los perfumes, los ambientadores están puestos de manifiesto en nuestra casa en 1000 sitios, y simplemente, pues bueno, aquí tenéis una más o menos representación de cada uno de ellos, y todo ello desembocaría en una de las líneas que ahora mismo tienen bastante importancia tanto a nivel nacional como internacional, que es la aromaterapia, ¿vale? Entonces, esa aromaterapia en principio nos permite identificar y darle utilidad de cara terapéutica a los aceites esenciales que se utilizan tanto en la industria, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos, en la perfumería, por supuesto, y también por sus propiedades farmacológicas. Aquí, de hecho, tenéis el caso de la lavanda, algunos de las 10 utilidades que se le pueden dar al aceite esencial de lavanda, que si no os importa la repartimos, y con esto simplemente daros las gracias por vuestra atención, y espero que os haya servido o os haya sido útiles. Creo que, como el año pasado, hemos vuelto a tener una visión. El año pasado lo hacíamos a través también de unos, bueno, creo que había hecho, no recuerdo si había sido Alicia, que había hecho una ponencia también con unos aspersores, y bueno, un año más tenemos la experiencia práctica, ¿no?, combinada con la teórica, y bueno, yo creo que Jesús nos ha un poco, bueno, ha puesto el acento, sobre todo al principio, ¿no?, además de en los jardines, que son tan importantes o han tenido tanta importancia en la historia del arte, en la historia en general de la representación. También en la capacidad, quizás que sea la más destacada del olfato, que es esa capacidad de reminiscencia, esa capacidad tan rápida, ¿no?, de recordarnos algo, y tan pura, ¿no?, que incluso no hay que buscar mucho más que en el propio lenguaje que utilizamos, ¿no?, o que se ha utilizado, ¿no? Cuando hablamos de
por ejemplo, música de aria, de aire, ¿no? Que es del proceder del francés, pero al fin y al cabo aire español, aire francés, aire, ¿no? Es simplemente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando usamos en nuestro vocabulario habitual decimos que algo tiene aroma local, ¿no? O aroma, cuando hablamos de una casa, por ejemplo, decimos esto tiene aroma rural, o se desprende esto aroma, un aroma de españolidad, un aroma, pues tiene esa capacidad, ¿no? De retrotraernos inmediatamente a lo que estamos pensando, ¿no? O a otros incluso sentidos. Así que bueno, muchas gracias, Jesús, y si aquellos que tengan preguntas vamos a hacerlo al final de la sesión de las dos comunicaciones. O sea que todas aquellas dudas que tengan después las planteamos. Así que bueno, ahora ya sin más dilación vamos a dar paso a la segunda parte de esta última sesión de los 5 sentidos, última parte que va a dirigir Diana Avellaneda, con una comunicación titulada Una travesía perfumada, fragancias, frascos y paradigmas olfativos. Bueno, voy a presentar brevemente a Diana. Diana Avellaneda es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, donde también cursó allí sus estudios de doctorado. Es también egresada de la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico y completó también la diplomatura en Gestión Cultural en la Fundación Ortega y Gasset. Fue también profesora en otras instituciones, ¿no? como el Met en Nueva York. También fue responsable del comisariado de eventos artísticos, culturales, ¿no? En Estados Unidos, Chile, Uruguay. Y también colaboró con museos tan importantes y otras instituciones culturales como el Teatro Colón, ¿no? en Buenos Aires. También es guionista de desfiles teatrales de moda, ópera y ballet, y desde 2002 es la directora del Museo del Perfume de Buenos Aires. También ha publicado diversos artículos y entrevistas con diferentes temáticas, ¿no? Pero fundamentalmente de orientación artística, ¿no? Así que bueno, ya después de esta presentación ya no le quito más tiempo a Diana para que proceda con su comunicación. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer brevemente a la Universidad Complutense de Madrid, al Consorcio Musacex y especialmente a Ángel Pasos López por invitarme a compartir esta tarde que espero que sea muy perfumada para estar con ustedes. Bueno, yo lo primero que le quería decir a todos es que el perfume es una estela invisible que llega antes que nosotros a un lugar y que se va después, y que permanece bastante tiempo después. Entonces hay que prestarle atención porque puede decir mucho de nosotros, dice de nuestra identidad, dice de la identidad de los otros, puede ser también un gasto superfluo, un artificio inútil, pero también nos puede dar alegría. Y como ya ustedes todos saben, el perfume es el olor, llega primero a la emoción que a la conciencia. Y tiene un acceso privilegiado al cerebro, como que va muy rápido, y por eso es tan importante para los afectos y para los recuerdos. Pero sin embargo, este sentido tuvo muy mala prensa, como decimos en Argentina, porque fue bastante despreciado por su relación con la animalidad. Y Freud y otros pensadores, bueno, decían, por ejemplo, que uno tiene que olvidarse del olfato para llegar a ser civilizado, porque de hecho lo relacionó mucho con el animal. Y Kant, por ejemplo, decía que era un sentido que no permitía la libertad, porque uno si no le gusta algo se puede tapar los ojos, mirar para otro lado, pero si algo no huele bien, más que un ratito uno no se puede tapar la nariz. Entonces es como que nos quita libertad. Sin embargo, a pesar de todo esto que es tan negativo a lo largo de la historia, a partir, yo diría, de 1980, hubo una serie de estudios académicos que nos fueron abriendo un panorama más consciente, tanto del olfato como del perfume, y esto hace que la dimensión para el futuro ponga el acento en el olfato. Por ejemplo, el premio Nobel del 2004 se dio un estudio de olfatos. Y los otros estudios también sobre perfumes y olfatos académicos tienen que ver, por ejemplo, con la antropología.
o con la sociología, que yo a medida que avance en la charla les voy a ir dando ejemplos. También, bueno, en lo que es la literatura aparece mucho la referencia de escritores, de artistas con respecto a ese encantamiento que nos da el perfume. Pero ahora lo más nuevo que tengo para decirles es que el arte tiene un olor. Y hoy, bueno, tenemos un juego para hacer después con ustedes también para que participen. No vamos a hablar solo de los olores evidentes, sino de aquellos que pueden ser sugeridos. Y de hecho en la perfumería hoy se está trabajando no solo para que los perfumes huelan a rosa o a jazmín o a azares, que a mí me encantan los azares, pero digamos, hoy se puede también trabajar el olor de la valentía, por ejemplo, olor de la felicidad, es decir, hay conceptos que se trabajan. Bueno, vamos a pasar algunas. Sí. ¿Me los vas a pasar vos? No. Ah, gracias. Bueno, esto era lo que nos referimos a la estela invisible, el menos controlable de los sentidos, y los estudios y las cantidades de publicaciones, que son sobre todo francesas. Saben que Francia es un país que ha como monopolizado el perfume, sin embargo el origen más industrial del perfume está en Italia. Bueno, con respecto a los estudios antropológicos, por ejemplo, en el caso de los maoríes, se saludan rozándose la nariz, ese sería el beso en maorí, también en Filipinas, también de los esquimales. Y eso es para sentir el olor de la otra persona, para reconocerse, sobre todo si son familiares. Hay un pueblito, no es, bueno, digamos, es una etnia cerca de la India que a través del olor puede descubrir los peligros en el caso de tsunamis y demás. Porque hoy hablábamos con un profesor de aquí de la Complutense que uno generalmente cree que el aborigen o la gente de otros pueblos, primitivos o primeros, no sé cómo los llaman acá, tiene más desarrollado el olfato. No es que lo tengan más desarrollados, todos tenemos la misma capacidad. Lo que pasa es que son más conscientes de su uso. Y este pueblo, que se llama Onchi, cerca de la India, tiene un calendario que en lugar de tener los nombres que acostumbramos nosotros, le colocan el nombre de la planta que florece en ese momento, en ese periodo. Obviamente ellos no se manejan por años como nosotros, pero sí los meses, los pequeños ciclos de la naturaleza se van nombrando de acuerdo al olor de las plantas que hay en ese lugar. Así que bueno, y en otros pueblos, como por ejemplo los dogones en África, se suelen poner para indicar la higiene aceites perfumados en el pelo. Bueno, esto es lo que les nombraba, del 2004 el premio Nobel. Los estudios académicos, les voy a nombrar algunos autores. A mí me gusta mucho Alain Corbin, que es el autor de La miasme y el jonquille, que tiene un estudio sociológico que les voy a comentar más adelante, muy interesante. Annick Legret, que la pueden encontrar en el Institut Français de la Mode, suele dar conferencias públicas que se pueden leer por internet. En Argentina tenemos a Martín Bonadeo. Después Elizabeth Feydeau, que es la que hizo el perfume de María Antonieta, porque también está muy de moda recomponer los perfumes históricos. Y hoy, como les contaba, los artistas plásticos también trabajan con materias que son olorosas, y en los espectáculos de danza, en algunos países, porque son muy caros, se suelen hacer espectáculos perfumados. Suelen ser muy caros porque el aparato que hay que tener, todo el mecanismo, además del perfume, para inundar lugares abiertos, suele llevar, bueno, mucho dinero, y entonces no son tan frecuentes. A veces también se aromatizan óperas como Nabucco. Bueno, y en cuanto a la literatura, que esto sí ya data de mucho más tiempo, puse un fragmento de García Lorca que dice: ¿qué sería la vida sin rosas? Una senda sin ritmo ni sangre, un abismo sin noche ni día. Bueno, en Grasse, que es una ciudad que está al sur, en la costa sur, digamos, en la parte de la Provence, se declaró el perfume como patrimonio intangible de esa localidad. Y hoy los narices, que son las personas que crean las fragancias, ¿acá lo llaman de alguna otra manera?
a los que crean una fragancia. Bueno, nosotros le decimos narices, están considerados artistas también y están trabajando porque les reconozcan los derechos de autor, porque un perfume hoy día se puede, digamos, copiar muy fácilmente con aparatos que reproducen las moléculas químicas. En cuanto a eso, no es que los perfumes que están hechos con rosas naturales sean mejores que los que están hechos con rosas de laboratorio. Lo que no tienen es una de las funciones, que es transmitir el bienestar, pero pueden ser tan intensos o tan ricos, tan lindos como los naturales. Bueno, antes de que el hombre habitara la tierra, ya las plantas perfumaban, o sea que el hombre va a captar ese olor, pero sin duda hay perfume aún sin el hombre. Y la historia de los perfumes se remota más o menos a 4000 años antes de Cristo. Justamente es Annick Le Quéré la que habla de 3 funciones fundamentales para el perfume. Una es la función religiosa, sagrada, y ahora les voy a pedir que tomen el primer cartoncito chiquitito y lo huelan, porque esa es mirra. La palabra perfume ya nos está indicando etimológicamente que significa a través del humo, ¿no? O por el humo, que era la manera en que egipcios y mesopotámicos hacían llegar la plegaria a los dioses. Entonces, cuando llegaba la plegaria perfumada, los dioses daban sus favores y por eso decimos que tiene una función sagrada, aún también en religiones posteriores, ¿no? Tanto en el cristianismo como en el islam o como en el budismo, por ejemplo. Las funciones curativas es otro de los aspectos de la perfumería, desde siempre, porque cuando ahora está muy de moda usar colonia, porque tiene notas de salida que llegan muy rápido y producen un bienestar. A mucha gente no le gusta la colonia porque piensa que se va muy rápido, pero en realidad todos tenemos que procurar ese golpe a la mañana que nos pone muy bien de ánimo. Las funciones curativas ya las tenía el kifi, que fue el primer perfume egipcio. Los egipcios saben que, bueno, por la costumbre de enterrar a los faraones en las tumbas, en las pirámides en el caso de faraones o en los hipogeos posteriormente, guardaban perfumes en contenedores maravillosos que aún después, cuando se descubren las tumbas en el siglo XX, por ejemplo la de Tutankamón, seguía oliendo, ¿no? El perfume en la antigüedad es oleoso, es de grasa y de aceite, no contiene alcohol. Para tener con alcohol hay que esperar a los árabes y al siglo X más o menos. Bueno, y la otra función curativa, les di como ejemplo el kifi, que es una especie de incienso que hacía bien para el estómago, pero durante la Edad Media, en la época de la peste negra, también se usaban saquitos con distintas plantas, que eso también creían que alejaba los gérmenes de la enfermedad. Bueno, y después la función más interesante, pero de esta no les voy a hablar mucho, que es el poder de seducción que tiene el perfume. Bueno, en todas las culturas acá les comento que este valorado elixir se encerró en bellos contenedores, pero antes de eso me faltaba la parte de la sensualidad. Esperen que quiero volver un poquito para atrás. Ahí la última es Cleopatra, y doy este ejemplo porque ella tuvo muchos amores y en la historia vemos cómo en un encuentro que tenía con Marco Antonio hizo perfumar las velas de la embarcación, ¿no? También usaba incienso y demás, pero lo más intenso que usó fue la rosa. De todas maneras, ella no le fue tan bien. Pero a las velas parece que sí, porque Shakespeare nos cuenta que los vientos se enamoraron de las rosas. Así que bueno, yo no sé si podrán conocer un Marco Antonio o una Cleopatra, pero esencia de rosa seguro que sí. Bueno, vamos a ver entonces que ese contenido que tiene funciones curativas, de sensualidad y de plegaria a los dioses, como era algo tan exquisito, tan rico, tuvo que ser encerrado a lo largo de la historia en bellos contenedores. Estamos viendo que es el de Tutankamón, que tenía fundamentalmente, bueno, inciensos también, ¿no? Kifi. Otros
Este está en el Museo del Cairo. Los griegos, por ejemplo, se destacan por los perfumeros en terracota. Generalmente iban, por ejemplo, a las Olimpiadas y llevaban aceites perfumados en vasijas de terracota porque eso permite que se expanda el perfume un poco más. Y una manera muy interesante es esta, la del pie, que la vamos a ver en el siglo XX cuando termine de charlar, con otra imagen muy actual que vuelve a retomar la idea del pie. El otro ejemplo que están viendo son perfumeros para ungüentos de la cultura romana. En la Edad Media se usaban los guantes perfumados. Saben que los guantes, al ser de cuero, tenían un olor bastante desagradable. Entonces empieza a haber una relación entre el perfumista y el guantero y tienen como la posibilidad de vender perfumes y guantes. Y bueno, y esto fue una característica sobre todo para los reyes. La ciudad de Grasse va a ser muy importante en la venta de estos guantes, otra va a ser la ciudad de Montpellier, y después hay unas esferas en distintos metales caladas donde se ponían pétalos secos de plantas o de rosas, y eso también perfumaba. Entonces ahí tienen, eso se llama pomander, y bueno, es otra forma de llevar con uno el olor. Perfumeros muy interesantes en porcelana y en marfil se hicieron en Alemania durante el siglo XVII y XVIII, y para hacer un salto, porque quiero contarles muchas cosas hoy, les digo que cuando empieza la industria del perfume, que es más o menos por el siglo XIX, ya comienzos del XX, hay una alianza fundamental entre maestros vidrieros, artistas y perfumistas como Coty. Entonces ahí ya vamos a ver un frasco más industrial, pero todavía artístico. Bueno, en otras culturas también tienen bellos contenedores, como estos de la India, y en Marruecos o en los países árabes tienen una ceremonia interesante, varias en realidad. Tienen en Marruecos, por ejemplo, cuando uno llega a la casa, le lavan las manos con agua de rosas, con unos perfumeros preciosos también de cristal y alpaca, con un pico muy grande. Y después tienen una ceremonia que es ahumarse las vestimentas con oud, que es un tipo de incienso muy preciso, que lleva mucho tiempo, pero que uno queda perfumado por varios días y se pone la misma ropa, que es lo que están viendo en la pintura. Bueno, ahora quiero contarles algunas figuras de la historia que tuvieron una relación muy estrecha con el perfume. Por ejemplo, la reina Hatshepsut, que es más o menos del 1500 a.C. en Egipto, que fue la que hizo traer el incienso del país de Punt en sus expediciones. Y están, dicen, yo todavía no pude ir, pero que en la entrada del templo de Hatshepsut está todavía el árbol de incienso que ella hizo traer. Ellos tenían obviamente muchas ceremonias para ofrendar a los dioses. Bueno, les puse así una breve diapositiva para referirme mínimamente a que Venus o Afrodita está relacionada a las rosas, y que dicen que la rosa era blanca, pero cuando ella persigue a Adonis, y Adonis es lastimado por un jabalí, está herido con sangre y ella llora, y con la sangre de Adonis la rosa, que siempre había sido blanca, se convirtió en roja pasión. La reina de Saba también, cuando va a ver al rey Salomón, usa perfumes como un elemento diplomático, como un recurso diplomático de regalar perfumes. Y bueno, ya saben aquí en este cuadro tan conocido que los romanos hacían uso y abuso de las rosas, tanto que en un festejo hubo gente que murió asfixiada por el olor de la rosa. No me voy a referir al tema de los perfumes en el cristianismo, porque algo ya dijo el profesor que habló, el doctor que habló anteriormente, pero puse una imagen de María Magdalena en un capitel románico, porque ella es la protectora de los perfumistas. Hoy no me la puse, pero tengo una imagen de ella siempre conmigo, y siempre va con un contenedor con aceite de nardo, obviamente, y también por el pelo largo que tenía con el que secó los pies de Cristo, es protectora de los peluqueros. ¿Le dicen peluqueros aquí? ¿Sí? Bueno, esto es maravilloso.
hubo la primer agua de la reina de Hungría, que es de más o menos 1270, que sí contenía un poquito de alcohol y la base era de romero. Está en mercado, la pueden comprar, pero no sabemos si es el olor original o la fórmula, porque las plantas también, bueno, aquí el profesor lo debe saber mucho mejor que yo, que pueden cambiar el olor, aunque sea un mismo tipo de planta, ¿no? Bueno, la cuestión interesante es que la reina de Hungría tenía 72 años y cuando le hicieron esta agua, que se conoce como el agua de la reina de Hungría, se curó de todos los males, no tenía más reuma ni dolor de cabeza y rejuveneció tanto, esto es lo que cuentan y que no deja de ser una leyenda, que el rey de Polonia, que tenía 25 años, se enamoró de ella y le pidió casamiento. Pero eso no me asombra tanto como que se haya curado del dolor de reuma. Bueno, otro personaje histórico también muy relacionado al perfume es Catalina de Medici. Como yo les conté hace un ratito, el perfume en realidad lo trabajan más los italianos, pero cuando ella va a Francia, se lleva para casarse con Enrique II, se lleva a su propio perfumista, que se llamaba René y que trabajaba en Santa María Novella, que es donde hacían las aguas perfumadas para los Medici. Y bueno, lo lleva a Francia y le pide también que le haga al rouge, al lápiz de labio rouge, ¿sí? Que ponga algunos venenos para, digamos, asesinar a algunas personas que ella no quería en la corte. Bueno, pero este creo que va a ser mejor, va a tener más duración. Hay un perfume que lo pueden comprar en el oficio farmacéutico de Santa María Novella, que es una marca registrada de la casa, que está en Florencia, pero que está, no sé si aquí, pero en Francia, en Estados Unidos se encuentra, y pueden comprar el agua de la Regina, que sería el agua de Catalina. Esa tenía, por supuesto, naranja y cítricos, porque es lo que más crece en Italia. Bueno, del Rey Sol les puedo mostrar, a ver, esto es la izquierda, hacia la izquierda, cómo se vestía un perfumista en el siglo XVII. Antes no había perfumes envasados, sino que cada uno tenía que comprar un perfumero bello y se pasaba la esencia. Bueno, y en el caso de Luis XIV también era muy afecto a los perfumes, tenía un maestro perfumista en la corte que se llamaba Marcial y que él mismo también le controlaba de cerca para ver cómo los confeccionaban, pero se ponía tantos perfumes, tenía uno para cada día de la semana, que terminó siendo alérgico. Ahora bien, no solamente aquí estamos hablando del perfume que se pone, sino que empiezan a haber elementos bonitos en la corte para perfumar los ambientes. Annick Legueré, que saben que es una de las escritoras a las que sigo mucho, las historiadoras del olfato, ella dice que no podía entender por qué ese halo en el siglo XVII era tan fuerte, sobre todo en las cortes, porque había abanicos perfumados, guantes perfumados, se ponían perfumes así como indiscriminadamente, y llega a la conclusión que era porque era curativo, o sea, lo que les conté al principio de las 3 funciones del perfume se vuelve nuevamente a resaltar en este momento, porque se lo ponían como para protegerse de las enfermedades. El perfume era como una barrera ante los gérmenes que transmitía el agua, y no se bañaban con agua. Los reyes, en el caso de Luis XIV, se bañaba con perfume, pero bueno, obviamente el pueblo u otras capas de la sociedad no podían higienizarse de esta manera. Así que bueno, en contrapartida de una corte que olía tan bien, el palacio ya no olía tan bien y la gente que no era de la corte tampoco. Y eso está mal porque uno no tiene que aplicar los conceptos del momento de uno para la historia, ¿no? Pero bueno, era cierto y se habla del mal olor que tenía en Versalles sobre todo. Bueno, otra persona que estuvo muy ligada a la historia del perfume fue Marie Antoinette, que tenía un perfumista que se llamaba Farchon y que ella lo llamó y le pidió que le hiciera un perfume con los olores del Trianon, para tener siempre ese jardín con ella. La historia sigue y saben cómo termina María Antonieta, y parece que cuando ella está en prisión le piden un deseo y ella llama a su perfumista y
y le pone nuevamente el perfume del Trianon. Y cuenta Farjon en un libro que justamente sacó recientemente la historiadora Elisabeth Feydeau, que en la piel de la desgracia, de la tristeza que tenía María Antonieta, ya el olor no era el mismo. Y hay muchas historias. El libro, que se llama El perfumista de María Antonieta, cuenta sobre todo que cuando ella se escapa en la Nuit de Varennes, lo primero que hace es retrasa su partida, que tenía que ser inminente, para ir a cargar sus perfumeros a lo del perfumista, y que la detienen porque había olor a majestad. El olor a majestad era el olor del jazmín, que también es muy intenso. A ella le gustaba también mucho el nardo. El nardo, vieron que es intenso, es fuerte, y en ese momento no estaba de moda, pero a ella le gustaba. Bueno, aquí puse un perfumero para que sepan, el chiquitito, que era uno de viaje de ella, y puse otro perfume por si se lo quieren comprar, que se llama Black Shade, que también se vende en Francia, no creo que esté por acá. Bueno, y ahora vamos a Napoleón y el agua de Colonia. Y ahora sí tienen que abrir el sobrecito que dice 4711. Este es el perfume más viejo que sigue en venta. Es el agua de Colonia. A ver qué les parece. La mirra anterior les dije que era de Grecia, que me la habían traído de Meteora, de los monjes que están arriba de las montañas. Bueno, este, como ven, tiene notas muy frescas, muy espérides, bergamota, naranja, limón, pomelo. Y esta fórmula es más o menos de principios del siglo XVIII, será 1730. La creó un perfumista que se llama Jean-Marie Farina. Es italiano, pero estaba en la ciudad de Colonia. Y entonces, bueno, quedó esa fórmula. Se llama esta en particular, porque hay dos aguas de Colonia vigentes. Una es la directa de Jean-Marie Farina, y esta que es de 4711, porque es la dirección. Si miran la etiqueta, tiene unas campanas, y 4711 era el número de la casa, porque cuando los franceses ingresan a Alemania, más o menos 1760 y algo, lo primero que piden es que se enumeren, que le pongan número a todas las casas, número y luz. Y entonces el lugar donde estaba esta fórmula, que era de Moulins, de un alemán, era 4711. Bueno, después hubo un litigio que él no podía usar el nombre de Farina y decidió ponerle este número, que es la calle de las campanas, por eso en la etiqueta están las campanitas. Bueno, este también es el más antiguo que se sigue vendiendo. Bueno, y ahora vamos a un concepto un poquito más sociológico, histórico. Más o menos hacia 1870 hay un quiebre muy importante en la historia del perfume, porque ya estamos bajo formas de gobierno burguesas. Durante la época de María Antonieta y para atrás, en el Ancien Régime, había un perfume aristocrático, obviamente, porque ¿quién podía tener un perfume bueno? La corte y los reyes. En cambio, en el siglo XIX, mayor cantidad de gente, todavía no estamos hablando de nada popular, pero sí de estratos burgueses, empiezan a preocuparse por cosas distintas. Por ejemplo, con esta cuestión de las enfermedades, que se creía que los olores provenientes de materias orgánicas en descomposición producían enfermedades, entonces se empieza a limpiar la ciudad. Las ciudades se empiezan a limpiar. Por ejemplo, que los hospitales estén lejos, que los cementerios estén lejos. Bueno, y todo eso hace la característica de este grupo nuevo en el poder, que serían los burgueses, que es que ellos desinfectan. En cambio, la aristocracia se perfumaba. Ahora, en esta investigación, en este trabajo de desodorizar las ciudades, empiezan a dejar de lado también a los indigentes, al vagabundo, al que huele mal, porque consideran que también puede ser una fuente de enfermedad, ¿no? Entonces, la higiene y las políticas sanitarias que buscaban desinfectar y desodorizar estaban avaladas por la ciencia de la época, porque los médicos decían que el olor traía, lo que olía mal, gérmenes, ¿no? Y bueno, esto lo dice Alain Corbin en La miasma et la jonquille, que quiere decir la miasma y el junquillo. Buenísimo, vamos a ver.
Otra de las cosas interesantes, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno, otra de las cosas interesantes es que pensemos en la forma de los frascos. Además de que lo que se llama el jugo o el líquido va cambiando según la época, porque antes eran más pesados, hoy son más ligeros, antes eran más amarillentos. Bueno, al principio eran de aceite y de grasa, ¿no? Pero cuando empiezan a tener alcohol, si ustedes ven ¿puedo nombrar marcas? ¿Sí? Bueno, uno que es ya en el número 5, que es como considerado el mejor perfume del siglo XX, es muy amarillo todavía. En cambio, piensen en un agua de algún japonés, no quiero nombrar mucho, que son transparentes, ¿no? Porque cambió el concepto. Y también la forma de los frascos. Y eso tiene que ver con conceptos sociológicos nuevamente o históricos. Por ejemplo, la mujer de la Belle Époque, la mujer de 1900, era como una flor. Le llamaban la mujer adornada, la femme ornée. Tenía como ropa interior un corset que le ajustaba la cintura y algunos aditamentos que la engrosaban en la parte posterior, llena de bordados, de vestidos claros, y eso también está marcando una suntuosidad, un periodo bastante próspero. Entonces, como la mujer era como una flor, los nombres de los perfumes, y aquí hacemos una breve aproximación semiológica también, tenían que ver con esa búsqueda de la mujer por ser amada por el hombre. Entonces se llamaban, por ejemplo, pour être aimée, para ser amada, o no pienso más que en ti. Eran nombres muy donde la mujer se mostraba débil y el valor se lo daba el amor del hombre. Lo mismo que pasa con las joyas o con la ropa. Bueno, y los frascos eran totalmente curvos, como la línea latigazo del Art Nouveau. Las etiquetas, que son bellísimas, también tenían flores. Los componentes del perfume eran florales, por ejemplo, violeta de Parma, y las etiquetas también estaban llenas de rulos y de vueltas y de pequeñas flores y moños. En cambio, cuando hablamos de la mujer de 1920, del Art Deco, les puse una imagen para que vean cómo la silueta se hace mucho más recta y mucho más simple. Estamos en presencia, ya son los años de Chanel, de Lanvin, de Jean Lanvin, y el cuerpo es más andrógino y la forma, bueno, es una mujer totalmente liberada, que fuma, que se corta el pelo a lo varón, y el frasco de Chanel, que lo había puesto pues si no lo podía nombrar, es bastante recto y tiene que ver también con los movimientos artísticos del momento, como el cubismo. De hecho ella era bastante amiga de Picasso. O sea, siempre que puedan busquen esa relación entre el frasco, el papel de la mujer en el momento y la forma que tiene el cuerpo y la moda, ¿no?, del momento. Bueno, aquí puse, y les voy a pedir a las asistentes que vengan un poquito porque hay que oler el tercer aroma. Pero antes de eso, la bolsita de café, porque deben tener cansado el olfato, porque olieron mucho. Eso sirve para separar los olores. Bueno, todavía no repartas, pero estate lista cuando yo te diga ya, vos llévalo. Bueno, acá les quería mostrar un frasco maravilloso que es el de Shalimar. La casa Guerlain es una dinastía de perfumistas. Le hizo el perfume a la esposa de Napoleón III, que era española, Montijo. Eugenia de Montijo, le hizo L'Eau Impériale, la casa Guerlain. Bueno, y unos frascos que también eran maravillosos. Después le puse otro, que es el de Jean Lanvin, que es Art Deco, es una bola negra, que competía un poquito con el de Chanel, porque es más o menos del mismo periodo, y en la etiqueta tiene a la madre y a la hija. Ella tuvo una hija a los 30 años, pero en aquella época, en los años 20, era como muy mayor, y entonces, bueno, no pudo más que dedicarle ese perfume a la hija. El otro que tiene en el rosado es de Elsa Schiaparelli, que es una diseñadora de moda de los años 30 que era surrealista. Y a ver si me contestan, ¿lo ven parecido a algún frasco de perfume más actual? Eso, a Gaultier, ¿no? Gaultier dice que fue un homenaje a ella. Pero de hecho, bueno, tiene toda una serie de corsets hechos. Bueno, los frascos siempre guardan secretos de diseño. Por ejemplo, este de Issey Miyake es la Tour Eiffel
estilizada, porque cuando estaba pensando en este perfume, la vio reflejada la torre en un vidrio, pero bueno, como él es mucho más moderno, la estilizó. El que está al lado, seguro lo conocen, no voy a nombrar la marca, pero yo les quería decir, vieron que es como la misma idea de los griegos, ¿no? Que es algo que en realidad no huele muy bien, el pie generalmente. Pero sin embargo, bueno, es un fetiche de elegancia, sí, porque los olores a veces también son desagradables. Y ninguna cultura, esto es dato de los antropólogos que han estudiado, dicen que a ninguna cultura le gustan los olores desagradables, le gustan las plantas y los olores gratos. Bueno, el otro, me faltan dos, y tengo ganas de escuchar un poco de música, ¿ustedes no? Sí, también me gustaría que alguien baile. También. Y bueno, ¿por qué no puede sonar algo de música? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, les quería decir entonces, mientras espero la música, que hay un perfume en Estados Unidos, muchos perfumes, sí, ponela, que reproduce los olores de los barrios. Por ejemplo, ese es Chinatown. Y el otro se los dejo para el final. Yo necesito música, danza y perfume. Lo que están escuchando es una canción de un autor argentino que se llama Carlos Guastavino. La letra, que ahora se las voy a decir, es de León Benarós y está dedicada a las plantas aromáticas argentinas. Y quien interpreta mi sueño, que es tener un poco de música, un poco de danza, es Alejandra Alonso. Gracias, Alejandra. Bueno, mientras terminan de repartir las cintitas, les quería decir, y ya voy terminando, queda poquito, un frasco de gala de día, que es español, que se inspiró en el formato de la ropa de la infanta Margarita en las Meninas. Una de las cosas que está haciendo nuevas en la perfumería es interpretar los olores de los cuadros. A lo largo de la historia del arte siempre hubo plantas y flores representadas, y si no, alegorías. Nosotros tratamos de buscar algo que no sea tan evidente. Obviamente esto es una interpretación, el comisariado de la interpretación de este cuadro lo hizo Marcela Mondani, que es la
curadora, comisaria olfativa del Museo del Perfume en Buenos Aires. Ella lo que nos transmitió es que es un olor denso, es el que están pasándole en las cintitas. Es denso porque no nos imaginamos a la infanta con olor a rosa o con espérides ligeros, sino que por la atmósfera del cuadro, por la presencia del perro, por el olor a trementina de la pintura de la paleta que tiene en su mano Velázquez. Ella considera que el olor es del ámbar gris. No estamos hablando del ámbar, la resina, sino de una secreción de un animal que se llama cachalote, que es intenso como el que ustedes están viendo. Obviamente están viendo un perfume elaborado que contiene notas de ámbar, no es ámbar gris puro. Les voy a leer simplemente 2 palabras de Marcela, que las pensó para ustedes. Dice que el ámbar gris es una nota dinámica, cautivante, misteriosa, que es muy perenne y tiene una continua difusión que representa olfativamente el ambiente y el aire de la escena del cuadro. Es multidimensional, los componentes más volátiles le dan característica cálida, dulce, terrosa, fondo húmedo, animal almizclado. Cuando en perfumería se habla de notas animales, no quiere decir que provengan de un animal, se habla de notas pesadas, de notas muy, muy intensas. Sé que tenemos poco tiempo, así que voy cerrando. Les quería mostrar simplemente cómo hoy se trabaja el aroma desde las exposiciones de arte. Esto corresponde al Museo Tinguely en Suiza. Acá están viendo obras de Ernesto Neto, es un artista brasileño contemporáneo que tiene muchas especies en estas texturas tan blandas. Bueno, esto es una especie de dragón que emanaba también perfume, también para la misma exposición. Y en cuanto a la danza, que vuelvo a agradecerle mucho a Alejandra, hay un francés que se llama Michel Rudnicka, que es hijo del creador de Eau Sauvage, y él también es perfumista, pero se está mezclando mucho la danza con el perfume. Hay muchas marcas como Ballet de Bolshoi o Repetto. Repetto es la marca que hace las zapatillas del Ballet de Marsella y que creó las bailarinas para la calle. O sea, muchas marcas de perfumes relacionados a la danza. De hecho, en nuestro país tenemos a Paloma Herrera, que es la directora del Colón, primera bailarina, y que acaba de lanzar un perfume que, bueno, yo se las quería traer, pero igual no, más de 3 es demasiado intenso. Quienes quieran pueden esperar que traje perfume de jacarandá, que es un árbol argentino, para olerlo. Y cierro hablándoles de los narices. Jean-Claude Ellena, Frédéric Malle. Ellena es el autor justamente de toda la serie de jardines de la Casa Hermès, los perfumes que se llaman Un jardín en el Nilo, Un jardín después de la lluvia, Un jardín en el techo, que es la Casa Hermès tiene un jardín en un techo para conectar con lo que habló hoy el doctor. Frédéric Malle firma por edición limitada, o sea que ya vemos cómo el perfume tiene algo de intelectual, porque eso, la palabra edición nos remite bueno, a las librerías, a las ediciones de libros. Abajo está nuestro nariz argentino, que es Bernardo Conti, que es 7º en el mundo. Y también quería hablarles de Alberto Morillas, que a mí me encanta, es el que compuso 212 de Carolina. Ay, perdón, que nombro marcas, no, me paro. Y a él le encantaba el olor a azahar que hay en Sevilla. Él es sevillano, trabaja en Firmenich y se tuvo que ir del país, bueno, hace muchos años, pero dice que siempre le gustó llevar con él el olor de la lluvia y el olor del azahar. Bueno, ya termino. Bueno, muchas gracias, Diana. Ahora, como saben, tenemos una brevísima sesión de preguntas. Les pido que aquellos que quieran hacer preguntas, tenemos paso quizás a 1, 2, 3, como mucho, porque como saben tenemos la clausura de este seminario. Así que si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna cuestión... Sí.
Pido también a Jesús si puede subir un segundito por si alguna pregunta va dirigida a él, pero bueno, les animo a contestar a los dos en cualquier caso. Si es... Pues simplemente no es ninguna pregunta porque ya no hay mucho tiempo ni nada por el estilo. Simplemente quiero agradeceros y daros la enhorabuena a ambos y al equipo también que está detrás de ti, Jesús, ¿no? Por estas magníficas presentaciones que han sido, todo lo emotivas, todo lo olorosas y todo lo realmente reconfortantes que nos habéis hecho notar, ¿no? Desde luego que ahora, de ahora en adelante, yo al menos particularmente, y pienso que muchos de este público tan motivado, y entenderemos mucho mejor lo que significa este sentido del olfato y bueno, pues estaremos mucho más atentos, mucho más conscientes, como decía Diana, con respecto a esta capacidad que todos los hombres tenemos, al margen de que seamos o no estos, digamos, estas etnias primitivas. Simplemente muchas gracias a nombre del consorcio Musaccess, a nombre de todo este público, por haber aceptado nuestra invitación y por habernos deleitado de esta manera tan maravillosa, tan fantástica, tan realmente reconfortante con esta serie de imágenes, de olores y de palabras. Muchas gracias y felicidades. Sí. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna cuestión, por allí. Les pido breve, si puede ser. Sí, se llama Carlos Guastavino y está interpretado por Kiri Tekanawa, que es una soprano de Nueva Zelanda. Carlos Guastavino. Gracias. ¿Tiene alguna otra cuestión? Por allí. Por allí. Sí, espera un segundito al micrófono. Por allí abajo. Sí. Gracias. Una curiosidad. ¿El otro agua de Colonia es la de Roger Galet? Sí. Jean-Marie Farina, sí. Bueno, Dice gracias. abajo. ¿Alguna otra cuestión? Tengan también para el profesor Palá. Por allí. Bueno, yo siento haber llegado un poco tarde. No sé si se ha hablado de esto ya, pero quería plantear la difícil relación entre los olores animales y los vegetales, las feromonas y luego los perfumes. Me gustaría oír unas palabras sobre el tema. Yo creo que aquí es más apropiado a lo mejor que contestes tú, pero vamos, hay más que nada por ser tú la directora, pero vamos, durante una época sí que se han utilizado las feromonas, concretamente de gato, para lo que se busca en los perfumes ya no es que nos convenza el olor, sino la permanencia, que como decía ella, el significado que nos acompañe durante mucho tiempo. Y ha habido una época, y ahora ella nos podrá decir más concretamente, que sí que se utilizaban, por ejemplo, las feromonas de gato, aquellos que tengáis gatos domésticos o que hayáis tenido alguna vez, o se les escapa o es imposible tenerlos en una casa porque cuando llegan a la edad adulta, donde orinan, el olor persiste durante mucho tiempo. Y ha habido una época en la que se utilizaban como fijadores para los perfumes, pero vamos. Sí, es así. Lo que se tomaba de los animales era como fijador, por ejemplo, de la civeta. Ahora, la curadora olfativa del museo lo que dice es que ya se están haciendo, por ejemplo, el Ambrox o el Ambroxan, que son usadas en perfumería para reemplazar un poco lo que se extraía antes del animal, porque casi toda la perfumería sabe que eso está prohibido hoy, ¿no? Y con las plantas lo único que puedo agregar es que ahora también todo se puede reproducir en laboratorio, no necesita hacer la planta natural. Para que huela bien, para hacer bien, sí. Bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos a dar paso a la última ya de las preguntas, debido a... Así que bueno, les vuelvo a pedir brevedad y concisión.
¿Por qué cuando llevamos mucho tiempo usando el mismo perfume nosotras dejamos de olerlo? Porque el olfato se cansa, pero otra persona te lo puede oler. Sí, bueno, estas son cuestiones que lo tenés que poner en lugares donde lata, eso saben, donde haya movimiento y entonces lo expulsás mejor. Pero el oído no, la nariz se cansa y lo dejas de oler. Bueno, muchas gracias por las preguntas, por su asistencia y por su interés. Así que, como les comentaba, vamos a dar paso ahora a la clausura de este seminario. Así que, bueno, doy la palabra a Ángel Pazos, secretario científico del Consorcio Musaccess, al señor decano de la Facultad de Geografía e Historia y a la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Vamos a proceder a clausura de este seminario. Va a ser breve porque las horas ya aconsejan que terminemos pronto, pero no queremos dejar de clausurar un seminario que ha durado bastantes semanas, que ha tenido un gran éxito y que queremos clausurarlo con la solemnidad que merece una actividad de estas características. Voy a dar la palabra en primer lugar a Ángel Pazos, director o codirector de este seminario. Bueno, muchas gracias, señora vicerrectora de Cultura. Gracias a todos los asistentes, en primer lugar, a todos los que habéis seguido las 5 sesiones del seminario y también a aquellos que habéis faltado en alguna, no os lo vamos a tener en cuenta. También tenemos que dar las gracias al Departamento de Estudios e Imagen Corporativa de la UCM, que ha estado grabando cada una de las sesiones y que permitirá tenerlas a vuestra disposición a través de los canales sociales de la Universidad Complutense, concretamente a través de YouTube. También a la gerencia de la facultad, que ha posibilitado que esta actividad sea una de las primeras que estrene el aula magna ya reformada, y también a la Fundación UCM y al equipo de Sonia Cáceres, que son los que han implantado el nuevo sistema de gestión de eventos a través de la plataforma Eventos UCM, que habéis podido ir comprobando sesión tras sesión con vuestro código QR, ir certificando la asistencia, ¿no? Cuestión que haremos ahora al final para los que os quedéis. También tengo que dar las gracias, además de al Comité Científico Organizador y a todos los ponentes que han intervenido en cada una de las sesiones del seminario, a nuestros colaboradores, algunos de ellos estudiantes de prácticas externas, que gracias al convenio firmado con la delegada del rector, la profesora Lucila Finkel, para las prácticas externas, están realizando con nosotros las prácticas externas en el consorcio, y también a los estudiantes colaboradores, Gael Aldeano, Eduardo Alonso, Natalia Barrero, Lucía Puig, Héctor Rodríguez y Claudia Villacañas, sin los cuales pues habríamos tenido muy difícil organizar estos seminarios, ¿no? En nombre del profesor José María Salvador y también en mi nombre como secretario científico del Consorcio Musaccess y también en mi función como codirector del seminario con Tomás Ibáñez, os quiero agradecer muy especialmente vuestra asistencia, vuestro interés y vuestras valoraciones, que se volcarán a través de la encuesta que os estaremos remitiendo por correo electrónico y que es muy importante que realicéis, ¿no? La encuesta del seminario que tuvimos el año pasado arrojó interesantes resultados y nos permitió este año hacer algunas mejoras y modificar el programa un poco como algunos nos habían sugerido. Tened en cuenta el gran esfuerzo logístico que supone organizar un seminario de estas características. También la generosidad de todos los ponentes que han venido aquí sin una retribución para su trabajo, ¿no? Y para sus conferencias. Y también un poco la idea de este seminario, que era un poco la del seminario del año anterior, pero abriéndolo a la diversidad de las artes, ¿no? La idea de que podemos sentir el arte a través de los 5 sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Doy ahora la palabra a la profesora Matilde Azcárate, directora del Departamento de Historia del Arte I Medieval. Muchas gracias, María. Igual es mejor este. Bueno. Gracias, vicerrectora. Gracias, señor decano, por venir, y al director del Consorcio Musaccess y al director de este evento. En primer lugar, no voy a dar todos los agradecimientos que ha marcado Ángel, pero sí quiero especialmente agradecerle a Tomás Ibáñez, que es el que ha llevado martes a martes el desarrollo de estas jornadas. Entonces, en ese sentido sí quiero agradecérselo. Como directora del Departamento
de Arte 1 y medieval, como directora del Departamento de Arte Medieval, pues quiero también que quede en evidencia o que quede patente el carácter integrador de nuestro departamento. Está abierto a todo, como se ha visto. Es decir, entra desde una exhibición de esgrima hasta la sensibilidad del olfato, la música, la danza, la comida, la gastronomía, es decir, entra todo. Y ese sentido de nuestro departamento creo que es una de nuestras señas de identidad. Nos apuntamos a lo que sea. Y en este sentido, bueno, pues quiero que realmente quede patente. No quiero extenderme más, simplemente dar las gracias de nuevo a todos los asistentes y que seguiremos, es decir, algo nuevo inventaremos, aunque estemos fusionados, señor decano. Es decir, aunque ya no seamos un departamento de medieval, seremos departamento de otra cosa, pero seguiremos estando y seguiremos organizando también actividades en las que todos nos podamos integrar. Entonces, nada más, dar las gracias y bueno, y seguiremos haciendo cosas. Nada más. Perdón. Muchas gracias, Matilde. Tiene ahora la palabra Luis Enrique Otero Carvajal, decano de la Facultad de Geografía e Historia. Muchas gracias, vicerrectora. Bueno, pues para mí es un placer estar en este acto de clausura de este seminario, Los 5 sentidos en la diversidad de las artes, organizado por el consorcio Musaces. Y bueno, no voy a insistir, pero sí creo que es importante remarcar que la organización de un evento de estas características pues requiere y tiene tras de sí un enorme trabajo de diseño organizativo y luego de implementación de todas las actividades vinculadas con una actividad académica y particularmente una actividad académica tan compleja como la que el consorcio Musaces viene realizando respecto a los objetivos y contenidos de estas jornadas y estas iniciativas que viene desarrollando. Es decir, cómo afrontar el acercamiento al conocimiento del arte y al sentimiento de la expresión artística por todas aquellas personas que o bien tienen algún tipo de problema en alguno de los sentidos, o bien aquellas otras personas que sin ningún problema normalmente tienden a privilegiar uno de esos sentidos a la hora de apropiarse o sentir el arte. Y en ese sentido, valga la redundancia, pues creo que los territorios que se vienen explorando desde el consorcio Musaces pues son territorios no muy transitados en el ámbito de lo que es la historia del arte tradicional y que sin embargo creo que por la asistencia a este seminario y al anterior pues tienen un amplio espectro y un amplio recorrido que permiten enriquecer la oferta de la experiencia respecto a la expresión artística de las obras de arte, pero también creo que ofrece posibilidades a la hora de enfrentarse a al disfrute de la obra artística, pero también a las posibilidades que se le abren a las instituciones que custodian o que promocionan el arte, como pueden ser los museos. Y en ese sentido creo que la experiencia que se está poniendo sobre el tapete desde el consorcio Musaces pues es una experiencia muy interesante desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la universidad, pero también desde el punto de vista de las instituciones artísticas y particularmente de la sociedad. Y en última instancia, una de las grandes funciones de la universidad es precisamente ofrecer opciones, oportunidades, alternativas a la sociedad en el ámbito de sus competencias. Y en el caso de una facultad como es la de Geografía e Historia, donde tiene su sede las titulaciones vinculadas a la historia del arte, pues este tipo de experiencias son enormemente interesantes, importantes y con, como se demuestra, un enorme éxito. Así que sin más, pues felicitar a los organizadores de este seminario e incitarles a que sigan por este camino y por este recorrido tan prometedor y tan sugerente. Muchas gracias.
Bueno, me toca cerrar el acto y yo quería dar las gracias a los organizadores, bueno, a la facultad y a los organizadores de este seminario por haberme invitado. Primero porque he disfrutado muchísimo y me encanta aislarme un poco de las ocupaciones y de la vida vertiginosa que llevo ahí en ese vicerrectorado y venir a disfrutar de la sabiduría y de la belleza de estas conferencias que hemos tenido. Yo quiero agradecer también a los ponentes, a los ponentes sus intervenciones, me han gustado mucho. Y además tengo que resaltar el gran nivel de este seminario. Yo solo he podido venir a una, hubiera venido a todas, porque la virtud de este seminario es que se hace de una manera muy atractiva, vinculando la academia, la ciencia con lo divulgativo, mezclando además lo que más me gusta, lo dije también el año pasado, porque también me invitasteis a venir y yo vine encantada también, y lo que más me gusta es esa vocación pluridisciplinar. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Se hablaba de difusión. Bueno, yo diría que no pueden existir fronteras entre el conocimiento, que todo está relacionado, todo está vinculado y además que todos tenemos que intentar mejorar nuestro conocimiento desde otras perspectivas, desde otras disciplinas. Y eso es lo que me gusta mucho de este seminario y eso es una vocación del que bueno, está detrás ese consorcio MUSACCESS, que bueno, conozco un poco el trabajo que viene realizando y que me parece que es de agradecer ese tipo de trabajos con una vocación tan ambiciosa, con una vocación interdisciplinar tan interesante. Y creo que de eso nos tenemos que felicitar todos, ¿no? De ese romper fronteras, de ese vincular los saberes y de hacernos a todos, ayudarnos a todos a conocer mejor estas realidades, a disfrutar también, porque aquí hay un componente también, estamos hablando de los sentidos, un componente de disfrute y es unir la ciencia con el arte, con el disfrute en la vida y eso es lo más bonito que podemos hacer y por eso pues estamos encantados donde estamos y ojalá podamos hacer más cosas, con lo cual yo también os animo a que sigáis por este camino y a que sigáis organizando este tipo de seminarios y de propuestas tan enriquecedoras. Muchas gracias a todos y bueno, con esto ya damos por clausurado este seminario. Muchas gracias.